Bienvenidos a un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud. Soy Natalia Moreno y hoy es un día muy importante dado que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. En todo el mundo, esta fecha se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, que es tan vital como la salud física, pero que muchas veces es desatendida. La pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes y desafíos en este campo y particularmente en México los indicadores de salud mental han mostrado un aumento preocupante en trastornos como la depresión, la ansiedad y las conductas suicidas que también afectan de forma principal a los adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, también han abierto una puerta a una mayor visibilidad de estos temas y a una conversación que hoy nos contempla en este espacio. Para profundizar estos desafíos y explorar las soluciones, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de la doctora Isabel Gutiérrez Peláez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana de México y desde hace 18 años se desempeña como profesional psicoterapeuta individual y de parejas. Además, en septiembre de 2019 fundó la clínica Eclipse IGP, de la que también es directora. Doctora Isabel, muchas gracias por estar aquí en este espacio en La Voz de Consultor Salud. Es un placer tenerla aquí. No, el placer es todo mío. Muchísimas gracias. Y qué bueno que existen estos espacios para poder hablar, conversar y hablar de salud mental es una de las cosas más importantes para lograr una verdadera prevención, ¿no? Doctora, para iniciar esta conversación tan importante, me gustaría que nos brindara un panorama general sobre la salud mental en México, pues bien sabemos que los trastornos mentales han ido incrementando en los últimos años y los datos más recientes nos hablan de una situación alarmante. Entonces, ¿cuáles son esos datos específicos sobre la salud mental en México, incluyendo también la incidencia de trastornos mentales y suicidas? Claro. Mira, sí ha incrementado y efectivamente la pandemia la pandemia, tanto la enfermedad como tal y el miedo a la enfermedad como el confinamiento generó tantos trastornos mentales, o más bien el crecimiento en el número de casos en trastornos mentales, ¿no? Justamente en el 2019, antes de que comenzara la pandemia, la OMS había dado una declaración que era pues de mucho tomar en cuenta, ¿no? Que a partir de más o menos el 2030 íbamos a tener como una de las principales cuestiones o uno de los principales problemas de salud mental, la depresión. Pues eso se adelantó y ya está aquí, ¿no? La principal causa por la que la gente deja de trabajar, deja de estudiar, es la depresión, ¿no? Estamos hablando que una de cada 3 personas tiene depresión en México. Es decir, no es que nos sentemos 5 personas en un restaurante y digamos, bueno, pues entonces de aquí, uno, casi dos, tenemos depresión. No, pues en una muestra representativa tiene que ser así, se tiene que ver así. Una de cada 3 personas con depresión. El mismo número es para la ansiedad, aunque la ansiedad todavía va en mayor aumento, ¿no? Si nos abrimos al campo de todas las enfermedades o trastornos mentales, vamos a hablar de que una de cada 8 personas en México tiene un trastorno mental importante, diagnosticado o no diagnosticado, porque muchas veces es, ay, pues si yo nunca he tenido que ir al psicólogo, bueno, que nunca hayas tenido que ir al psicólogo o que nunca hayas ido al psicólogo, no significa que no lo necesites o no significa que tengas salud mental, ¿no? Algo que también es interesante es que el 15% de la población antes de los 18 años presenta un trastorno mental, ¿no? Entonces, cuando pensamos muchas veces que, ay, los niños que pueden estar viviendo, ay, los jóvenes, ¿no? A los niños se les minimiza en el sentido de que se les va a olvidar, se les va a quitar, no va a ser importante, y a los jóvenes como que tienen todo, que todavía no tienen responsabilidades y demás. Sin embargo, realmente cuando más tenemos que preocuparnos justamente es en ese momento de la vida, ¿no? En nuestras infancias. Doctora, y se me quedó en el tintero una pregunta muy importante y es, ¿cuáles son esas regiones o áreas del país, específicamente en México, donde estos problemas son más prevalentes y qué factores influyen en esa distribución geográfica? Bueno, hay muchos factores que pueden marcarlo, pero especialmente donde se ve, bueno, pues es en las grandes ciudades. Uno, tenemos más población y por lo tanto tenemos una muestra mucho más grande.
pero las presiones sociales, económicas y culturales sí pueden generar un problema de salud mental mucho mayor, ¿no? A todos los niveles. Nadie tiene la discriminación, no importa si eres la persona con mayores posibilidades físicas, económicas, culturales o con las menores, puedes tener un trastorno de salud mental. Sí, no discriminan los trastornos de salud mental. Sin embargo, donde más se ve es en donde más movimiento hay. Y es chistoso porque mucha gente piensa que dentro de la pobreza, toda esta desesperanza aprendida, todo el sufrimiento que genera también trastornos mentales. Sin embargo, las personas que están como más como recluidas y muy en su comunidad, son las que presentan menos trastornos importantes. No significa que, bueno, entonces yo vivo en mi pueblito chiquitito, en donde en esta comunidad no va a haber problemas. No, todos van a tener problemas, pero es en donde menos encontramos problemas por la unidad, ¿no? Ok. Doctora, ahorita hablábamos del impacto que tuvo la pandemia, pues con respecto a la salud mental y particularmente vivió México una situación muy compleja con un incremento de niveles de ansiedad, como usted no lo comentaba ahorita. ¿Cómo ha cambiado el panorama de salud mental en México a raíz de la pandemia y cuáles han sido los principales desafíos para los profesionales de la salud en atender estas nuevas demandas? Me acuerdo que decíamos mucho, es que todavía no sabemos el impacto. En el momento que estábamos en confinamiento en el 2020 decíamos, es que no sabemos el impacto que esto va a tener. Hay dos puntos importantes. El primero es el miedo a la enfermedad, a padecerla yo y fallecer, o que la padezca alguien más, de mi familia, de la gente que quiero, de la gente que aprecio, y que fallezca esa persona, ¿no? Esa o esas personas. Y la segunda fue el confinamiento. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos contacto físico, contacto de vernos, digo, fue una maravilla esto, ¿no? Que tuviéramos la posibilidad, o sea, pienso yo, en la pandemia sí hace 20 años, pues no había nada de esta tecnología, entonces ayudó. Sin embargo, hacía falta mucho ese contacto y ese contacto fue lo que generó estos grandes niveles de ansiedad. Tenemos que ver también en cada casa qué era lo que sucedía, porque incrementó abismalmente la violencia intrafamiliar, ¿no? El hecho de estar todos metidos en casa genera demasiados roces. La sobreconvivencia genera roces. Uno puede amar y adorar a sus hijos, a su marido, a sus papás, pero estar todo el día, todo el tiempo encerrados en un espacio va a generar roces y va a generar conflictos. Entonces empezó a dar mucha violencia, ¿no? Y un punto más que fue muy importante fue la incertidumbre, porque comenzamos diciendo, vamos a estar unos días confinados, una semana, 2 semanas, bueno, un mes, bueno, regresando del verano, bueno, y así el confinamiento, al menos escolarmente hablando, duró 1 año y medio. Entonces fue muy complicado para todo el mundo, ¿no? Por otra parte, hubo cosas muy positivas porque hemos aprendido muchas cosas de la pandemia. Hemos logrado, por ejemplo, generar que las personas no se trasladen de lugar. O sea, esta ciudad es muy grande, muy conflictiva en cuanto a tráfico. Uno puede hacer en cuestión de 10 kilómetros 2 horas. Entonces, es importante que también nos trajo el decir, oye, puedo tener reuniones a través de una pantalla y no tener que moverme a un lugar o a otro. Entonces también se empezó a ver mucha productividad en ciertos tipos de sectores, ¿no? Entonces tampoco me gusta satanizar y todo fue malo, ¿no? Muchas familias se unieron, muchas familias tuvieron la oportunidad de estar juntas porque justo el tipo de trabajo que existía ayudó y dio esto. Y además, pues sí vino un caos económico muy importante, ¿no? Y siempre la economía, pues va a generar niveles de estrés y de ansiedad importantes, ¿no? Doctora, uno de los temas que más preocupa es el aumento alarmante en los intentos de suicidio y los trastornos mentales en adolescentes, como lo comentábamos ahorita. Bajo esta perspectiva, ¿qué medidas usted como profesional considera que se deberían implementar para abordar de manera efectiva esta crisis de salud mental entre los adolescentes en México, especialmente en relación con estos dos temas, suicidio y depresión? Perfecto. Toda crisis de salud, toda crisis de salud se puede abordar o hacer prevención a través de la educación, ¿no? Todo este tema de psicoeducación es súper importante, ¿no? ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver crisis de ansiedad y de depresión muy altas, pero sorprendentemente no creció el número de suicidios en México. Ojo, el número de suicidios en México es altísimo, en el mundo es altísimo. Cada 4 segundos una persona se suicida. Es brutal pensar eso, en el mundo.
En México, 22 personas al día mueren en promedio por suicidio. Es una cosa altísima, es casi una por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo se da más? Se da más en jóvenes. ¿A quiénes les hizo más daño? A los jóvenes entre 16 y 24 años fueron quienes se ha estudiado que terminaron más afectados después de la pandemia. Que sean los más afectados significa que las otras poblaciones no hayan sido afectadas, ¿no? Pero sí fueron los más afectados. Estamos en un momento de la vida donde todo es inmediato, todo, todo. Si el internet no funciona, estamos dándole al teléfono así de, pero ¿qué pasa? No, lo necesito ya, 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 ya. Y este mundo de inmediatez nos ha llevado a quitarle muchos sentidos. El no tener la capacidad de espera nos ha generado a todos mucho sentido de cosas que ya para qué, ¿no? O sea, es como, ¿cómo decirlo? Antes uno se iba de compras, ¿no? Y decías, tengo que ir a comprarme una blusa, ¿no? Entonces ibas a la tienda, comprabas la blusa, te probabas, hoy en un clic la pides, en menos de 24 horas la tienes en tu casa, ya no te tienes que mover, ya no te, o sea, todo es rápido, todo es sencillo, todo es inmediato, lo cual es maravilloso, pero al mismo tiempo no, porque se están perdiendo muchas cosas que sucedían alrededor. Por ejemplo, si yo me tengo que ir a comprar esa blusa y entonces le digo a mi amiga, oye amiga, acompáñame a comprarme una blusa, vamos juntas, convivimos, tenemos todo un proceso social interesante. Ahora todo es rápido, inmediato, todo es desechable, todo lo podemos, todo es muy económico en el sentido de que antes uno se iba a comprar ropa, por ejemplo, y ahora pues la ropa es totalmente desechable, ¿no? Una tras otra, y hay lugares en donde te la compran y demás. Entonces, se ha perdido mucho el esperar, el tener paciencia. Entonces, esta falta de paciencia nos ha llevado, en general, en especial a los jóvenes, a estas fallas del control de impulsos. Entonces, empezamos a ver muchas acciones como el suicidio o como cutting o como muchas acciones que hacen tanto daño como, por ejemplo, el abuso y el consumo de drogas. Cada vez el consumo de drogas está visto de manera más grande. Hay muchos tipos de drogas, hay drogas conductuales, hay drogas químicas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay demasiada impulsividad. Y entonces, si en este momento siento que la vida no tiene sentido, ¿para qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya qué más da? ¿No? Entonces, así como la ropa desechable, yo también soy desechable y termino con mi vida y se acabó, y se acaba el problema, ¿no? Cuando terminar con la vida, pues va a terminar con el problema, pero también con todo lo demás que pudiste haber tenido, vivido y demás. Entonces, usted decía que la educación me parece súper importante, ¿no? Hablar con los jóvenes de lo importante que es hablar, de verdad escucharse, que los demás lo escuchen, tu voz es muy importante y es importante que le digas a la gente que no te sientes bien y que está bien no sentirse bien. Venimos digo, todos aquellos que tenemos más de 40 años, es la generación de no digas que te sientes mal, tienes que, o sea, 40 para arriba, ¿no? Eres fuerte, tú puedes, no sé qué, y ahora mal llamada la generación de cristal a los jóvenes que se quejan de todo. A mí me parece maravilloso que hablen de todo, que digan esto me pone triste, esto me pone feliz, esto me genera mucho conflicto, esto no me gusta, límites, 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 límites. Es la generación de los límites y a mí de verdad que me parece maravilloso que así sea, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos enseñar límites, en la medida en que podamos hablar de lo que nos sucede, validar nuestras emociones, ¿no? O sea, uno podría pensar, ay, pero es que este niño está llorando porque no se le compró un juguete, qué tontería, ¿no? No le hagas caso. Este adolescente está llorando porque la novia lo cortó, no importa. Hay tantas otras mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, todo el tiempo devaluando, 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 ¿no? Gente que dice, es que si vieras la pobreza, la tristeza, el sufrimiento real, si hubieras vivido en un campo de concentración, sí. No, 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 es mi vida y mi vida tiene este valor que es importante, aunque no haya estado en una situación muy grave, ¿no? Muy, muy, que desde tu punto de vista mi vida es mucho más tranquila y no debería yo de sufrir por eso, pues desde tu punto de vista no debería sufrir, pero desde mi punto de vista sí sufro por esto y es válido, ¿no? Entonces, en el momento que empecemos a validar realmente las emociones y los sentimientos de los demás, la vida se va a volver más sencilla y vamos a bajar bastante toda esta incidencia y prevalencia de trastornos mentales y de ideaciones suicidas, ¿no? Doctora, si bien los adolescentes son los que más están sufriendo, pues como esta crisis de salud mental, no solo en México, sino a nivel global, desde México, ¿cómo podemos de pronto también abordar a los adultos mayores que ellos también sufren de estos síntomas de depresión, ansiedad? ¿Cómo
podemos abordar a esta población, especialmente en las comunidades rurales, que es donde más se concentran los adultos mayores? Fíjate que el tema de los adultos mayores a mí me duele, ¿no? O sea, los adultos mayores son estas personas abandonadas que ya no tienen importancia, que ya no generan, por ejemplo, económicamente, o que estamos perdiendo toda la sabiduría de nuestros adultos mayores, ¿no? O sea, por generaciones y generaciones, en diferentes culturas, los adultos mayores eran los sabios, los que nos podían ayudar a saber y conocer. Y hoy en día es como, ay, abuelito, ni sabes, ni entiendes, ni puedes, tú que sabes de tecnología, tú que sabes de la vida. Entonces, justo esta devaluación de la gente mayor está siendo muy complicada. Esto se está juntando con muchos temas de demencias cognitivas, ¿no? O sea, que ya no se llaman demencias seniles, ¿no? Ya se cambiaron, pero justo es como pensar en todos estos deterioros cognitivos, desde leves hasta graves, en donde es como, ay, es que ya repite 1000 veces lo mismo, es que ya que aburrido, es que ya que, ¿no? Entonces, hay que cuidarlos mucho. O sea, ellos fueron los que nos cuidaron, ellos fueron los que nos tuvieron aquí, los que nos dieron todo. Hay que cuidarlos mucho, hay que cuidar su salud mental, no dejarlos solos, no dejarlos que se vayan ellos mismos como perdiendo la vida social. La vida social es la más importante, ¿no? La vida social puede incluir, por supuesto, a la familia, ¿no? Pero, oye, que el señor de 90 años le gusta jugar ajedrez, que vaya al parque a jugar ajedrez con otro viejito y que la pase bien y que socialice, que, oye, pero que está más lento, pero que está, no importa, darles esa oportunidad de acompañarlos en eso y por supuesto darles la atención geriátrica que necesiten, ¿no? Pero a nivel de, oye, ¿qué puedo hacer yo justamente en este momento? Bueno, ¿qué le gusta? ¿Qué le gustaba de joven? ¿Qué le gusta hoy hacer? Y tratar de generar que lo haga de manera social, ya sea con la familia, con amigos o con los dos, ¿no? Doctora Isabel, en el caso de las mujeres que lo tocamos hace unos minutos, las estadísticas muestran que las mujeres mexicanas particularmente presentan una mayor prevalencia de Mm. trastornos mentales en comparación con los hombres. Desde su punto de vista como profesional, ¿cuáles cree que son los principales factores que pueden contribuir a esta mayor prevalencia de trastornos y qué acciones podríamos hacer para reducir esta brecha de género en la atención de la salud mental? Este sí es totalmente un tema de género, ¿no? Es la desigualdad de género económica, de oportunidades laborales, que cada vez es mejor, por supuesto, ¿no? En eso creo que hemos ido avanzando poco, pero vamos avanzando, no vamos para atrás. La educación, la violencia, o sea, la mujer mexicana sufre de mucha violencia todo el tiempo, ¿no? En algún momento lo comentaba en otro podcast donde me decían, bueno, pero no a todas las agreden, no, pero sí es importante, por ejemplo, preguntarse como mujeres y como hombres, ¿cuántas veces salimos de la calle, a la calle pensando si lo que traigo puesto va a hacer o va a generar que alguien me moleste, me lastime, me toque, me grite, abuse de mí de alguna manera, ¿no? Todas las mujeres mexicanas pensamos en eso. Los hombres no. Ningún hombre dice, ay, si me voy ahorita en shorts y chanclas a la tienda a comprar un refresco, yo sí pienso, si me voy en shorts a la tienda a comprarme un refresco, es probable que alguien me diga algo, ¿no? Y es mucha impotencia porque hay un deseo muy grande de tener esa igualdad, de poder vivir en un mundo donde me pueda vestir como yo quiera y absolutamente nadie me diga nada, que nadie se sienta dueña de mí, ni de mi cuerpo, ni de mis pensamientos, ni de absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, sí estamos viendo una mejoría, pero es mínima, ¿no? Entonces, el tema de violencia de género es muy, muy fuerte y la violencia se da a todos los niveles, ¿no? Y uno de ellos, pues sí, es el social y el económico, porque aún sigue siendo importante ver que las mujeres en una misma posición gerencial en una empresa ganan menos por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? A las mujeres se les hacen entrevistas, a ningún hombre en una entrevista le preguntan, oye, ¿tienes planeado tener familia? Y a las mujeres, en la mayoría de los casos, se les pregunta, ¿no? Y entonces, una cosa es que me lo preguntes en plan, no sé, que alguien contara, oye, fíjate que me acabo de casar y no sé qué, y estoy pensando, y, ¿no? Y que se convierta en una parte de la conversación, y otra que mi guión de entrevista sea, quiero saber si esta mujer quiere tener familia porque va a ser una incapacidad,
empezando porque no se debería de llamar incapacidad, pero todavía entre el IMSS se llama incapacidad de maternidad y demás, ¿no? Entonces, sí hay mucho tema en relación al género, ¿no? Y no hablemos, bueno, pues de todo lo que tenga que ver con inclusión desde diferentes puntos del género, ¿no? Doctora, desde su rol como directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, ¿cuáles son esas iniciativas que se han implementado desde esta institución para fomentar la salud mental entre los estudiantes, que es una gran parte de la población de México? Y también cómo ve el papel de las instituciones educativas en la prevención de los trastornos psicológicos. Ya. Es muy importante, a ver, hablábamos hace rato de la educación, y la psicoeducación es muy importante. Hoy en día los jóvenes sí te dicen mucho a ver, ¿cuántas veces escuchamos, por ejemplo, el médico tiene que estudiar mucho y tiene que aguantar que lo maltraten y el abogado tiene que aguantar que sus superiores en el despacho lo traten mal y así de cada una vamos ir viendo. Sin embargo, ahora, como te decía, ponemos más límites, hablamos más de los límites. Entonces ¿qué necesito para tener una mejor salud mental? Y entonces todo el tiempo estamos trabajando en el autocuidado, en que ellos mismos tengan ese autocuidado, ¿no? Y viendo qué podemos hacer. Yo no puedo limitar los horarios de clase, por ejemplo, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que en vez de tener 8 horas al día, que tengan 4, porque entonces ya no les doy toda la formación y toda la información que tienen. Pero sí me puedo fijar en sus horarios, en la forma de trabajo, en lo pesado que puede ser un día y otro, en que les podamos dar, por ejemplo, algo que buscamos mucho es que la vida universitaria ayude, ¿no? O sea, si en el autocuidado el ejercicio nos va a hacer bien, bueno, pues tienen ahí el gimnasio, y a mí no me gusta el gimnasio, bueno, pues hay una cancha de pádel, o sea, como que vas buscando diferentes formas para que ellos mismos tengan otras actividades que generen este autocuidado, ¿no? O sea, cuando hablamos de autocuidado estamos hablando de que físicamente que esté yo bien, que me alimente, todas las opciones de alimentación que existan, ¿no? Que si yo soy vegano, vegetariano, súper carnívoro, a mí no me gustan las ensaladas y quiero sándwiches, o sea, que tengas como diferentes variedades y formas de que el alumno se alimente, que tengan espacios o breaks entre clases para que puedan, pues tener como un respiro, ¿no? Sea desde comer un snack hasta darse una vuelta, respirar, tranquilizarse y sobre todo, me lo decías como desde la escuela de psicología, o sea, nuestros alumnos cargan con mucho estrés porque están empezando a ver pacientes, están empezando a conocer bien todos los trastornos mentales, entonces genera mucha angustia, ¿no? Es de, ¿y si yo lo tengo, si mi familia lo tiene, si no sé qué hacer con mi paciente, si podría yo hacer algo que lastimara a los demás? Entonces es como ese momento de decirles continuamente a los muchachos que tienen que tener mucho autocuidado, ¿no? Doctora, ya pasando a otro tema, particularmente los determinantes sociales como lo son la pobreza, la desigualdad, que son factores claves que afectan la salud mental de los mexicanos. La política pública aún tiene mucho por hacer en este país. ¿Cómo deberían ser esas políticas públicas para abordar estos determinantes sociales y qué rol podría jugar las intervenciones comunitarias para mitigar estos impactos? Sí, mira, va de nuevo, voy a parecer disco rayado, pero justo es eso. O sea, la psicoeducación es súper importante. ¿Qué es lo que han hecho a nivel de política pública y que a mí me parece muy valioso? Se creó la NOM 035, la NOM 035 es de riesgos psicosociales y se tiene que hacer una evaluación anual en cada empresa, por ejemplo, para ver cómo están los empleados, si están bien emocionalmente y si no, la empresa debe de tomar acciones, ¿no? Es como un check-up psicológico, por decirlo de alguna manera. Y de la misma manera lo tienen que ver a nivel de los jóvenes, de los que están en la escuela, ¿no? A niveles superior, a nivel de primaria, o sea, en todos los niveles tenemos que estar viendo. Entonces, tal vez el gobierno sí tiene una obligación, por supuesto, pero también creo que la hacemos socialmente todos. O sea, si yo me dedico a ver que yo esté bien con mi salud mental y mi comunidad, ¿no?
la comunidad que me toque. Mi comunidad pueden ser cientos de personas o pueden ser 2 o 3 personas, la gente que vive en mi edificio, con los que convivo en mi trabajo y demás. Y si yo soy una persona empática y trabajo en la empatía, porque la empatía no es así como que me sale del alma, ¿no? O sea, puedo ser empática, pero tengo que trabajar mucho en la empatía y decir, ay, es que tengo este compañero que siempre tiene problemas, ¿no? Qué pesadilla. Entonces, es decir, ¿qué será que le está pasando que de verdad siempre tiene problemas? O sea, si a mí me parece una pesadilla, él debe de estar viviendo una pesadilla, ¿no? Entonces, sí podríamos meternos a un tema político, por supuesto, pero creo que nuestro mayor problema o donde más podemos resolver es personalmente, ¿cómo puedo ayudar a mi familia? O sea, como empezar por mí, luego mi familia y después irme hacia mi mundo y hacia mi sociedad, ¿no? Doctora, aquí me surge una pregunta y es muy particular porque es sobre los servicios de salud mental en la atención Ujú, primaria. sí. Usted como profesional, como experta en el tema, ¿cuáles serían esos pasos que considera necesarios para mejorar esta integración de servicios y más en este cambio de gobierno de México? Y también esto cómo podría beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Pones un tema súper importante sobre la mesa y súper complejo. A ver, se tiene en promedio, por ejemplo, en instituciones gubernamentales de salud, 15 minutos, 10 minutos por consulta. Entonces, si yo voy porque me duele el estómago, el doctor se tiene que súper apurar a encontrar cuál es mi diagnóstico, qué necesito y demás. Entonces, ¿cómo en ese momento se va a dar cuenta que tal vez ese dolor de estómago corresponde a estrés, corresponde a ansiedad? Entonces, es un gran reto, es un gran reto porque a nivel primario va a ser muy difícil. Tendría que ser algo como súper evidente como lo es un ataque de pánico que es muy escandaloso, parece un ataque, por ejemplo, de un paro cardíaco. Entonces, muchas veces la gente llega a urgencias pensando que está teniendo un infarto y les dicen, no, esto no es un infarto, ¿no? Este es un ataque de pánico. Entonces ya se manda. Pero si no es algo tan escandaloso, que muchas veces la depresión no lo es, a menos que ya sea una depresión suicida, entonces se vuelve escandalosa. Entonces, yo creo que tenemos que tener tamices en donde no nada más evaluemos la parte física médica, sino también la parte emocional. Y quizás no necesariamente se tiene que hacer en esa consulta. Pero muchas veces se está esperando y se está esperando horas, ¿no? Para tener tu consulta. Entonces, ¿qué pasaría si las personas tuvieran, por ejemplo, un código QR, pensando en zonas rurales que no van a tener su teléfono inteligente y van a sacar un código QR, pero lo pienso desde la ciudad hasta en papel, ¿no? Tener todos estos test que existen con evidencia científica en donde puedes ir viendo al menos depresión y ansiedad, ¿no? Entonces que me pregunte, oye, últimamente he sentido que ha bajado mucho mi energía, últimamente me he sentido sin ganas de hacer las cosas, siento que no tiene sentido mi vida, he pensado en morir, check, 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 check. Oye, tengo de las 10 preguntas, 4, 5, que puse que sí. Oye, entonces, cuando pase con el doctor y el doctor lo vea, me va a decir, oye, pero también tenemos un tema de salud mental que hay que atender. Segundo paso, para cada 100,000 habitantes, o sea, el porcentaje es 0.4 psiquiatras para cada 100,000 habitantes y 1.5 psicólogos para cada 100,000 habitantes. Se vuelve con eso un imposible atender la salud mental, ¿no? Y se ha vuelto un tema de muchísimo privilegio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenemos tan pocos psiquiatras en México y la mayoría de los psiquiatras están en las ciudades más grandes. El 90% de los psiquiatras están en las ciudades más grandes. Entonces, si yo soy de un pequeño pueblo, de una pequeña comunidad en Chiapas, lograr obtener la atención de un psiquiatra va a ser prácticamente imposible, ¿no? O sea, que yo llegue a la ciudad, me atiendan, que me tienen que ver una vez al mes, que entonces se vuelve sumamente complejo. Entonces ahí me voy a la educación. Tenemos que fomentar vocaciones inspiradas hacia la ayuda y al progreso de la salud mental, que eso sí es algo que está pasando, ¿no? O sea, la gente y la pandemia es algo trajo maravilloso, es que empezamos a hablar más de salud mental, ¿no? Y que empezamos a decir cómo nos sentíamos, qué era lo que nos pasaba, por qué era importante hablar de todo esto. Entonces, sobre lo mismo, hemos tenido, desde la universidad, te lo digo, como un aumento de personas, de alumnos que quieren estudiar para ser psicólogos, para ser psiquiatras, ¿no? Pero sigue siendo una profesión muy limitada en número de profesionistas, ¿no?
Doctora Isabel, si bien usted decía que esa atención primaria a veces es limitada, a veces es un poco difícil, de difícil acceso, el salvavidas son las clínicas especializadas, a las que muchas personas claramente no tienen acceso, pero que tienen un rol fundamental en la promoción y también en la prevención de la salud mental. Usted como directora de Eclipse, ¿qué iniciativas en términos de promoción de la salud mental están implementando y cómo cree que las clínicas especializadas pueden contribuir de forma eficaz al bienestar de la salud mental de los mexicanos? Tenemos que tener muy clara esta parte de psicoeducación. O sea, nuestra función número uno es la prevención primaria. La prevención primaria es antes de que suceda cualquier cosa, ¿no? Oye, tenemos una posibilidad de que los adolescentes tengan mayor índice de depresión, entonces hay que trabajar con los niños para que se conviertan en adolescentes con un poco menos de probabilidad de caer en una depresión, ¿no? Entonces, realmente nuestro trabajo va más allá del tratamiento. Es más, es mucho más importante la parte preventiva. Por eso espacios como este y todos los espacios en donde te dicen, oye, ¿quieres ir a hablar del tema? ¿Quieres ir? Por supuesto, hay que ir a hablar en donde haya volumen de gente que pueda escuchar. Uno, que escuche para decir, tal vez, voy a poner de ejemplo la depresión. Oye, nombraron algunos de los síntomas de la depresión. Yo tengo algunos, todavía no me quedo en mi cama sin quererme mover, sin que, ¿no? Pero ya tengo algunos, atiéndete, porque va a ser muy diferente atender tu depresión con unos cuantos semanas, meses, a tener ya un año, 2 años, 3 años de una depresión que no has podido atender y que sí, seguramente ya se complicó. Entonces, poder identificar cuáles son esos focos rojos cuando se necesita atención. Segundo, maravillas, maravillas, maravillas de la tecnología, que es el día de hoy uno puede tomar psicoterapia, puede tomar atención psiquiátrica en línea. Entonces, ahora sí, aquella persona de la comunidad de Chiapas, si tiene con qué conectarse, e incluso un teléfono simplemente, puede tener esa atención. La cosa es si necesitan medicamento, porque para eso se necesita la receta, ¿no? Pero al menos puede tener esa atención. Entonces, por ejemplo, en Eclipse tenemos el 50% de nuestra población no vive en la Ciudad de México. Son pacientes que atendemos en vía remota, ¿no? Eclipse es una clínica que es privada y que tiene ciertos costos, pero que siempre va a dar el apoyo y la atención a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y si por alguna razón es imposible darles atención, por ejemplo, nosotros no tenemos una especialidad en adicciones, ¿no? Entonces los vamos a referir al lugar correcto para no, pues no hacer iatrogenia, ¿no? O sea, y decir, ay, bueno, yo lo puedo intentar y puedo ver, no, 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 ningún especialista de los que tenemos es especialista en adicciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos ido especializando mucho justo en la atención y en la prevención del suicidio porque es algo que está creciendo muchísimo y que es un interés en especial de mi parte, ¿no? Y que voy transmitiendo al equipo, ¿no? Y les digo, bueno, es que Eclipse no soy yo, el Eclipse es completamente el equipo y quienes estamos ahí para atender a la gente. Entonces, es importante considerar eso. Al menos culturalmente en México, los psicólogos, los psiquiatras, sí tenemos como esa idea de tenemos que hacer continuamente precios especiales a los pacientes y demás. Hay otros que ya de pronto se vuelven personas muy conocidas y muy afamadas y entonces ya es imposible conseguir una consulta con esas personas, pero pues siempre tener esa posibilidad de decir, bueno, pues aquí existe una persona que está pidiendo ayuda y que no tiene las posibilidades económicas, pues poderle brindar ese apoyo, ¿no? Doctora Isabel, ha sido un verdadero placer contar con su participación aquí en los micrófonos de La Voz de Consultor Salud. Sus reflexiones nos han ayudado a entender mejor el panorama de la salud mental en México y también las acciones que necesitamos emprender para mejorar la situación. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Encantada y gracias por la invitación, ¿no? A todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @consultorsalud y consultorsalud.com.